Este 2023 arrancó con la presentación del Plan Nacional de Desarrollo por parte del Gobierno Nacional al Congreso de la República. ¿Por qué es importante un Plan Nacional de Desarrollo? Porque marca la hoja de ruta de los próximos 4 años del Gobierno Nacional y también impactará en la hoja de ruta que tienen que definir alcaldes y gobernadores del resto del país que se eligen en octubre de este año. En Conciencia Política, el Instituto de Ciencia Política Adrián Echavarría Olózaga analizó el plan de desarrollo y formula recomendaciones al Congreso de la República con el fin de realmente adoptar un plan de desarrollo que contribuya al crecimiento económico y la superación de la pobreza. Si quieres conocer nuestro análisis, te invitamos a consultarlo en el link que se encuentra en esta publicación. Lo primero que hay que señalar es que este plan de desarrollo tiene un enfoque que busca aumentar el tamaño del Estado en la provisión de bienes y servicios y le da un papel poco relevante al sector privado y a las empresas para contribuir en ese proceso. Por otra parte, llama la atención que al observar una enorme cantidad de temas que ha presentado el gobierno en el plan de desarrollo, el Congreso debe tener en cuenta lo que ha advertido la Corte Constitucional, y es que los planes de desarrollo deben estar específicamente orientados al cumplimiento de las funciones de planeación y a garantizar los mecanismos para el seguimiento del mismo. Por lo tanto, todos los demás temas que no correspondan a un Plan Nacional de Desarrollo deben tramitarse por el Congreso como corresponde, garantizando la separación y equilibrio de poderes y el principio democrático. El proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo contempla una diversidad de temas. Sin embargo, a efectos de concentrarnos en lo más importante, hemos decidido analizar 6. Hoy queremos iniciar contándoles sobre las propuestas de consolidación para la paz total que más nos generan preocupación. El primer tema que nos genera preocupación es la propuesta de sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa. Esto no solamente contraviene lo que ha sentado la Corte Constitucional colombiana respecto a las competencias del Congreso de la República en este tema, sino que además se aleja de la realidad y de los problemas que enfrenta el país en materia de seguridad y defensa. Existe una superposición misional tanto de la policía con las fuerzas militares, y que esté en el sector defensa tiene una lógica funcional. Más que nunca, el país necesita que sus fuerzas militares y su fuerza pública esté articulada y coordinada para responder a los riesgos y a las amenazas. Por otra parte, no es cierto, y como también lo ha señalado la Corte Constitucional, que la policía pierda su naturaleza civil por el hecho de estar en el Ministerio de Defensa. Entre otras razones porque es un ministerio que está bajo el liderazgo de un civil nombrado por el presidente de la República, no está bajo el liderazgo de un militar. Por lo tanto, las justificaciones para sacar a la Policía Nacional no tienen sustento y sí dejarían desprotegida a la población civil en un contexto de mucha conflictividad social, criminalidad en aumento y economías ilícitas desbordadas. El otro tema que genera enorme preocupación es que se pretenda adscribir la Agencia de Renovación del Territorio al recientemente creado Ministerio de la Igualdad, que no cuenta con capacidades técnicas y administrativas para asumir estas funciones. Corresponde que esta agencia se mantenga en el sector de presidencia porque es el responsable de implementar los acuerdos y las negociaciones que se encaminan a la construcción de paz. Para evitar que se genere impunidad, es necesario que el Congreso de la República establezca que el mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica excluya los delitos relacionados con crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y delitos vinculados al narcotráfico. Esto es fundamental, porque de lo contrario estaríamos incumpliendo con los compromisos internacionales del país de perseguir y sancionar este tipo de crímenes. El segundo tema tiene que ver con la transición energética. Genera preocupación que no haya claridad, es decir, que no se perciba una política real de transición energética en el plan de desarrollo. Lo segundo es que no hay gradualidad, no se evidencia que haya un modelo realmente de transición. Y lo tercero es que no se evidencian cuáles van a ser las fuentes de financiamiento de esa política de transición energética, que requiere enormes recursos para financiar paneles solares, fuentes eólicas, energías alternativas y sobre todo los recursos para construir esa infraestructura. Tampoco está muy claro cómo el gobierno pretende suplir los enormes recursos que hoy genera el sector de los hidrocarburos y el sector minero energético para financiar lo que las regiones del país requieren en materia de inversión social, en materia de construcción de infraestructura y de generación de capacidades para el crecimiento económico. Por lo tanto, es necesario que el gobierno adopte medidas inteligentes para realmente establecer una política de transición energética que entienda que es posible las energías renovables en convergencia y en transición con las energías no renovables.
Por otra parte, genera enorme preocupación los efectos que tendrá el sesgo prohibicionista de este gobierno frente a la seguridad energética del país. El prohibir el sector minero energético y los hidrocarburos nos llevará seguramente a poner en riesgo la seguridad energética. Eso quiere decir que tendríamos que volvernos dependientes de un país como Venezuela, que no cuenta con la infraestructura ni la capacidad de suministrarnos energía de manera sostenible y responsable que garantice la satisfacción de las necesidades de las personas y de las empresas. En cuanto a la energía eléctrica, la propuesta de una sociedad energética holding tiene una enorme cantidad de riesgos, empezando por el monopolio y la falta de competencia, siguiendo por las posibles ineficiencias que se presentan siempre en estos modelos. Además, riesgos ambientales y riesgos en materia de seguridad energética. Necesitamos un sistema confiable y esa confiabilidad no se construye poniendo todo en manos del Estado, sino garantizando las condiciones de competencia que nos permitan un mejor servicio. El tercer asunto tiene que ver con el ordenamiento territorial que se propone en el Plan Nacional de Desarrollo. Nos preocupan varios temas. Primero, el artículo 21 busca dar un orden jerárquico a los usos del suelo, pero como está propuesto, estos pueden ser excluyentes entre sí, lo que podría ir en contravía del uso múltiple del suelo, impidiendo actividades turísticas en áreas de conservación. También es necesario advertir que no incluye áreas de explotación y exploración minera y de hidrocarburos. El recurso del subsuelo es fundamental en la planeación del territorio. Un catastro multipropósito que no incluya una orientación hacia el aprovechamiento del potencial minero de los territorios dará paso a nuevos conflictos sobre los usos del suelo, presentándose como un obstáculo para las metas en la transición energética. Segundo, se debe evitar que la cosmovisión étnica comprometa el uso del suelo más allá de los títulos de propiedad étnica legalmente constituidos, generando aún más conflictos en los niveles de uso del suelo, incluyendo las pretensiones territoriales de las comunidades. Por esta razón, debería ser la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial la que establezca los niveles y efectos legales del uso del suelo y no incluirse dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Tercero, sobre los consejos territoriales del agua, no está claro si el plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas prevalece sobre el plan de ordenamiento territorial. Tampoco se explica la incidencia que podrían tener en los procesos de consulta previa, si tendrán facultades como autoridades ambientales y cuál será su relación con las corporaciones autónomas regionales. El cuarto tema tiene que ver con la propuesta del Gobierno Nacional frente a lo que llaman el derecho humano a la alimentación, proponiendo un mecanismo de transferencias en especie de alimentos para solucionar lo que el gobierno considera un problema de hambre. Sin embargo, el Congreso tiene que ser muy responsable en las decisiones que va a adoptar al respecto, porque estos programas, donde se han implementado en la región, han demostrado tener enormes problemas, por un lado de corrupción y clientelismo, y por el otro de productos de mala calidad. En Colombia tenemos una experiencia nefasta con el PAE, que es el Programa de Alimentación Escolar, que ha sido foco de corrupción, foco de suministro de alimentos de mala calidad para los niños, que no ha resuelto los problemas de desnutrición. Esta experiencia tiene que servir para el programa que se está proponiendo. Existen otros mecanismos donde el sector privado puede jugar un papel muy importante, donde la sociedad civil y las fundaciones como los bancos de alimentos pueden volverse realmente el dinamizador y el ejecutor de un programa ambicioso para resolver los problemas de hambre en el país. No se pueden crear incentivos perversos para el clientelismo, la compra de votos y sobre todo para capturar las rentas del Estado a través de una actividad tan importante como es la de garantizar la alimentación en condiciones de nutrición. El quinto tema sobre el que queremos llamar la atención del Congreso y pedirle que sea especialmente riguroso tiene que ver con las propuestas que tiene el Plan Nacional de Desarrollo de crear fondos. Estas figuras de administración de recursos permiten ejecutar sin tener como límite la anualidad presupuestal o el ciclo presupuestal ordinario, así como tampoco una correcta planeación para el cumplimiento de las metas, impidiendo que se garantice la trazabilidad del gasto y mucho menos que esté disponible al público en los sistemas de monitoreo y seguimiento. Asimismo, la idoneidad y el control del uso de los recursos está a discrecionalidad de los consejos o juntas directivas, lo que lleva a que esta institucionalidad tenga vulnerabilidades y riesgos frente a la corrupción o a la destinación indebida de los recursos.
Como sexto punto, pedimos al Congreso que tenga en cuenta las implicaciones de la solicitud de facultades extraordinarias que hace el presidente. La Corte Constitucional ha fijado expresamente cuáles son las condiciones y los alcances de este tipo de facultades. Respecto a la facultad que le permitiría al presidente regular los usos alternativos de la planta de coca y el cannabis para fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas, se debe tener en cuenta que, en virtud del principio de legalidad, corresponde al Congreso de la República la regulación de las sustancias que pueden ser consumidas y la forma en que se pueden comercializar, distribuir y producir. Esta delegación de facultades extraordinarias podría ser inconstitucional, considerando que el artículo 49 de la Constitución Política establece que el porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Por tratarse de un asunto consagrado en la Constitución, para su modificación se requiere un acto legislativo tramitado por el Congreso de la República. Si queremos garantizar la separación y el equilibrio de poderes y evitar el abuso del poder por parte de la figura presidencial, necesitamos atenernos a esos parámetros que ha fijado la Corte y por lo tanto el Congreso tendrá que negar este tipo de atribuciones que exceden lo que la Constitución está diciendo. Para cerrar, y no es un tema menor, 1.154 billones de pesos aún no han sido territorializados de cara al Plan Nacional de Desarrollo y en particular a las enormes expectativas que se crearon con los diálogos regionales vinculantes, una metodología que el gobierno anunció como innovadora para elaborar este plan de desarrollo y una metodología que tiene que evaluarse y reflejarse efectivamente en el plan para cumplir las expectativas. No podemos permitir que las frustraciones que se lleguen a generar en caso de que este plan no satisfaga esas necesidades se capitalicen o se instrumentalicen en contra de sectores distintos a los directamente responsables, en este caso el gobierno nacional.